Bueno, entonces veamos de humanidades, la parte de filosofía que se refiere a lógica. Esta es la segunda parte. Ya vimos lo que es la lógica, o al menos algunos antecedentes, en qué se divide y quiénes son los precursores de la lógica. Ahora, la lógica ya pudimos constatar que es una forma de lenguaje que sirve para validar ciertos argumentos. ¿Ok? O al menos eso parece servirnos, es decir, nos ayuda con ese aspecto. Ahora, ¿para qué? Es decir, cuando nosotros argumentamos, es decir, utilizamos a la lógica para argumentar, usamos a la lógica para argumentar, perfecto. Bueno, ¿para qué nos sirve argumentar? ¿De qué sirve? Entonces, argumentar sirve para, dos cosas importantes, o primeras, ¿ok? Uno, para sustentar o defender una opinión personal, ¿ok? Bueno, quiero aclarar muy bien este asunto, ¿sí? Cuando nosotros vamos a sustentar, es decir, darle sustento a lo que nosotros opinamos, o defender una opinión que tenemos, una opinión personal acerca de cualquier asunto, entonces utilizamos la argumentación. Entonces, argumentamos o utilizamos la argumentación para sustentar o defender nuestra opinión. Bueno, todos tenemos el derecho a opinar, todos creemos o todos tenemos una opinión personal respecto de cualquier tema y podemos expresar nuestra opinión sin ninguna dificultad. El asunto es cómo sustentamos, o sea, cómo le damos certeza o validez a lo que opinamos. Y para eso sirven los argumentos. Y la lógica nos permite desarrollar o elaborar argumentos que tengan ese sustento lógico, o sea, que nos puedan dar alguna certeza. Bueno, y lo segundo que podemos decir, que argumentar nos sirve para convencer de la certeza o validez de nuestras opiniones. ¿Ok? Entonces, convencemos a otro de que nuestra opinión es certera o es válida porque utilizamos esos argumentos. Bueno, la contraparte a la argumentación, es decir, argumentar versus, ¿sí? Esa contraparte, ¿sí? Es las falacias. Porque muchas veces argumentamos con falacias. Ustedes ya vieron los videos que les mandé para que conocieran lo que son las falacias y cómo todo mundo las utilizamos para poder sustentar algo. Entonces, en contra del argumento están las falacias, que también son argumentos, obviamente, pero están mal elaborados. Lógicamente, están mal estructurados. Ahora, la lógica, ¿sí? La vamos a... Bueno, para tener algo o trabajar en lógica, debemos tener una estructura y esa estructura va a ser de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Cómo elaboramos argumentos lógicos? Bueno, vamos a ver. Necesitamos tres cosas para poder elaborar un argumento lógico. ¿Ok? Lo primero que necesitamos es una idea. ¿De acuerdo? Ahorita vemos que es una idea. Después necesitamos un juicio. ¿Sí? Veremos que es un juicio. ¿Ok? Y por último necesitamos un razonamiento.
razonamiento. Ajá. Y ahorita vemos qué es cada uno de ellos. Bueno, una idea, sí, o llamamos una idea a lo siguiente. Una idea es una imagen mental, es una imagen mental de cualquier objeto del que no decimos o afirmamos o negamos nada. ¿Ok? Esa es una idea. ¿Sí? Es cualquier imagen mental de la que no decimos ni afirmamos absolutamente nada. Bueno, para poder establecer las ideas, les atribuimos lo que conocemos como un término. ¿Sí? Ahorita platicamos de eso. Bueno, algunos ejemplos de ideas que podemos marcar son objetos, simplemente objetos. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, mesa, casa, libertad, silla, persona, ¿qué más? Miedo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo aquello que tenemos como imagen. ¿Ok? Eso es una idea. Bien, ahora, ¿qué es un juicio? ¿Ok? Un juicio es un argumento formado por dos términos unidos por medio de una cópula. ¿Ok? Bueno, ustedes saben perfectamente lo que es copular, ¿sí? El término copular o el verbo copular significa unir o unión de dos cosas. Entonces, eso es un juicio. Bueno, a un juicio se le conoce como una proposición. ¿Sí? Una proposición. ¿Ok? Y la cópula o esta cosa que le llamamos cópula no es otra cosa que un verbo. Puede ser el verbo ser o el verbo estar. Esos sirven como cópulas. Y entonces armamos un juicio o una proposición a partir de la unión de dos términos. ¿Y qué es un razonamiento? ¿Ok? Un razonamiento es lo siguiente. Fíjense muy bien. Un razonamiento es una estructura formada por premisas y una conclusión. ¿Ok? Por premisas y una conclusión. Bueno, a esto lo conocemos como un silogismo. Silogismo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, un silogismo está formado por premisas y por una conclusión. Entonces tenemos una premisa 1, premisa mayor, una premisa 2 o premisa menor y así, y una conclusión. ¿Ok? Eso es un silogismo. Ahorita vamos a poner ejemplos. Ahora, ¿qué es una proposición? ¿Sí? Una proposición es una premisa. Entonces, cuando nosotros establecemos una proposición, lo que estamos estableciendo es una premisa. Premisa. Ok. Perfecto. Ahora, los términos.
¿sí? ¿A qué nos referimos cuando es un término? Bueno, pues es cualquier cosa, ¿sí?, de la que no hemos dicho absolutamente nada. Pero esos términos, ¿sí?, van a tener una característica, ¿sí? Tienen extensión, una extensión, ajá, eso le llamamos, o decimos que son universales, ¿ok? Y van a tener una comprensión, y entonces decimos que son particulares. Bueno, me voy a tratar de explicar. Cuando tenemos un término, por ejemplo, el término hombre, ¿sí? Ese término hombre o esa idea de hombre gana extensión, es decir, abarca. ¿Qué abarca? A todos los hombres, todos los hombres que pueden existir. Y cuando nos referimos a todos los hombres, nos referimos hombre, varón, hombre, mujer, hombre, niño, hombre, adulto, hombre, anciano, hombre vivo, hombre muerto, hombre del pasado, hombre del presente, hombre del futuro. Es decir, estamos generalizando. Es un universal, estamos universalizando. Ahora, si me refiero a algo que va perdiendo extensión y va ganando comprensión, entonces me refiero, por ejemplo, a hombre mexicano. Entonces ya no me refiero a todos los hombres, solo al hombre que es mexicano. Entonces, bueno, hombre mexicano. Todavía no estoy armando ningún juicio, solo es hombre mexicano. ¿De acuerdo? Es decir, ese hombre tiene una característica, ¿sí? La característica es mexicano. Hombre mexicano, varón, ¿ok? Entonces tengo un hombre mexicano, varón, ¿de acuerdo? Hombre mexicano, varón del centro del país. Y así vamos cada vez ganando más comprensión y perdiendo extensión. Entonces vuelve un particular. Ahora, tanto los particulares como los universales pueden tener dos características. Puede ser afirmativo, ¿sí?, y lo vamos a poner con una E, o puede ser negativo y lo vamos a referir con una, con una E y el de arriba con una A, con una A. Los particulares también puede ser afirmativo y lo vamos a poner con una I, o puede ser negativo, igual que el anterior, pero lo vamos a poner con una O. Bueno, a esto se le conoce como modos, ¿ok? Por la extensión que tienen. Esos son los modos. Ahorita me van a comprender un poquito mejor. Ahí está. Ahora, los términos, ¿sí?, por su extensión pueden llamarse término mayor, ¿sí?, se designa con una T así, término menor con una T así, o término medio con una M. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo podemos armar una proposición. Fíjense muy bien. Entonces, un ejemplo de cómo podríamos tener una proposición. Observen. Puedo decir, el hombre es mentiroso. ¿Ok? Eso es un juicio. ¿Sí? Esa es una proposición. Vean que tengo dos términos, el término hombre, el término mentiroso y la cópula. Y la cópula es el verbo que los une a esos dos términos. ¿Sí? Ahora vamos a estructurar lo que sería un silogismo. Entonces vamos a poner aquí cómo podríamos establecer un silogismo, o sea, premisas a partir de esos argumentos.
Entonces vamos a poner un silogismo. El hombre, así, el hombre es mentiroso. ¿Ok? Luego, Axel es hombre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en conclusión, o por lo tanto, que a veces se ponen 3 puntitos para escribir un por lo tanto, se pone un puntito y luego se ponen otros 2 puntitos así, y entonces así escribimos o decimos un por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, o en conclusión, Axel es mentiroso, ¿ok? Bueno, voy a quitar esto y mejor vamos a poner una rayita. Ahí está. ¿Sí? Como una conclusión o en conclusión. ¿Ok? Ahí está. Ese es mi silogismo. ¿Ok? Bueno, todos los silogismos van a tener una cosa que se llama figuras. Hay 4 figuras. Son las figuras. ¿Ok? Tenemos 4 figuras. ¿Sí? Entonces hay la primera, segunda, tercera y cuarta figura. Bueno, ¿qué son esas figuras? Observemos. Veamos que tenemos aquí términos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los términos que estamos empleando. Bueno, fíjense. Estamos empleando los siguientes términos. Estamos empleando el término hombre, estamos utilizando el término mentir y estamos utilizando el término Axel, ¿ok? Esos son los términos, ¿de acuerdo? Bueno, observen, hombre se repite en las 2 premisas, pero no aparece en la conclusión y a ese se le llama término medio. Entonces vamos a establecer cuáles son cada uno de estos términos que estamos empleando. Entonces tenemos aquí como término medio al hombre, mentiroso como término mayor y Axel como término menor. ¿Ok? Esos son los términos. Ahora, ¿cuál sería la figura que tenemos presente? Bueno, la que tenemos presente es la segunda figura. Entonces, observen, hombre, mentiroso. Entonces tenemos término medio, término mayor. Axel, término medio, hombre, digo, término menor y hombre, término medio. Y la conclusión es el término menor, que es Axel, y término mayor. A esto se le conoce como una segunda figura. Esa es la segunda figura. Bueno, ya armamos un silogismo, un razonamiento, pero ese razonamiento es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, porque hay un modo. Esos modos son los que tenemos aquí. Aquí. Esto que está aquí se conoce como los modos de un silogismo. ¿Ok? Es la combinación. Estos son los modos. Para cada figura hay 4 o 5 modos. Entonces, ¿cuál es el modo que tenemos en esta figura que estamos armando? Vean, ¿sí? Todo hombre, aquí dice, todo hombre es mentiroso. Ah, pero aquí esto lo vamos a cambiar para acá. Aquí lo voy a poner. Si no, no se va a entender. Fíjense. ¿Sí? ¿Cuál es el modo que vamos a utilizar? Dice, el hombre, o sea, todo hombre es mentiroso. Eso es un universal. ¿Ok? La siguiente premisa. Axel es hombre. Ese es un particular
afirmativo. Y la conclusión es un particular afirmativo. Axel es mentiroso. ¿Ok? Bueno, este modo, el modo que tenemos aquí le voy a poner modo, ¿ok? Ese modo, ¿sí?, no es válido para la segunda figura, ¿sí? Solo hay 4 modos válidos. Por lo tanto, como el modo no es válido, podemos decir que nuestro argumento o nuestro silogismo no es válido. ¿Ok? Sin validez. Por eso nunca podemos hacer afirmaciones así. Todos los hombres son mentirosos. Ay, fulanito es hombre. Ay, entonces es mentiroso. Es inválido mi argumento. Y entonces mi opinión es una falacia. Ya no tiene una certeza ni una validez porque mi argumento, aunque lógicamente está bien hecho y corresponde a una de las figuras lógicas, el modo de esa figura no es válido. Entonces no puedo afirmar algo así. ¿Ok? Bueno, así funciona más o menos la lógica. Una lógica muy simple. Todavía nos falta ver algunas cosillas, pero dentro de esta lógica, ¿sí?, que se llama lógica formal, lo que estamos haciendo aquí, ¿sí?, estamos viendo cómo podemos armar argumentos o establecer ciertos argumentos, ¿sí? Todavía nos falta ver, cuáles son esas figuras, ¿sí?, cuáles son esos modos, pero lo más importante es que puedan comprender cómo funciona la lógica al momento de tener términos, estructurar un juicio, elaborar una proposición, un argumento y tener un razonamiento, es decir, un silogismo, algo que ya estamos afirmando a partir de premisas y llegamos a una conclusión, y ver cómo se tiene que probar la validez de esos razonamientos. Entonces, tener un razonamiento o tener lo que llamamos la razón, cuando digo, es que yo tengo la razón, bueno, te refieres a esto, a tener un razonamiento, y entonces es ver cuál es tu conclusión y a partir de cuáles son tus premisas. Entonces, una opinión es una conclusión y argumentar una opinión es poner las premisas válidas a partir de las cuales se llega a esa conclusión, a esa opinión, y así se va argumentando. Muchos argumentos para llegar siempre a esa misma conclusión, pero tenemos que argumentar adecuadamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces detenemos la grabación y esta es la segunda parte, nos falta una para establecer algunos otros criterios de la lógica.